Bienvenido a Terrospectro. Apaga la luz y escucha con cuidado. Lo que estás a punto de oír podría ser real, y esta historia se llama El caso de la niña en el pozo. El reloj marcaba las 5:10 de la tarde cuando el grito partió el aire. Un sonido ahogado, breve, interrumpido por el impacto de un cuerpo cayendo en la oscuridad. Era un sábado cualquiera en la pequeña comunidad de Sunfield, un pueblo donde nunca pasaba nada. Hasta ese día. Los niños jugaban en el descampado, mientras el sol descendía con pereza, tiñendo el cielo de tonos ámbar. Entre ellos estaba Lily Carter, una niña de 6 años, con el cabello dorado y una risa contagiosa. Corría tras su hermano cuando, de repente, desapareció. Un vacío en la tierra. Un agujero estrecho y traicionero que había estado ahí todo el tiempo, oculto por la hierba. Un pozo abandonado. Su madre llegó en cuestión de segundos, guiada por los gritos de los niños. Se arrodilló al borde del pozo y gritó su nombre, pero lo único que escuchó fue el eco de su propia voz. Luego, un susurro débil. «Mamá, tengo miedo». La desesperación se apoderó de la multitud que empezaba a reunirse. Alguien llamó a los bomberos. Otros intentaron asomarse, pero la oscuridad era absoluta. Lily estaba demasiado abajo. El tiempo empezó a correr en su contra. La noticia se esparció como pólvora. Para cuando llegó el equipo de rescate, ya había cámaras de televisión enfocando el pozo. Todos creían que era solo cuestión de tiempo antes de sacarla de ahí. Todos tenían esperanza. Pero la esperanza es frágil. Y cuando el sol se puso y la temperatura bajó, algo en el pozo cambió. Primero fue el silencio. Luego, el horror. El silencio duró demasiado. Demasiado. Los rescatistas bajaron un micrófono al pozo para escuchar a Lily. Lo que captaron fue un susurro apenas audible, palabras entrecortadas, como si le costara respirar. «Mami, hay alguien aquí». El frío recorrió la espalda de los presentes. Era imposible. Lily estaba completamente sola en el pozo. Uno de los rescatistas trató de calmarla. «Tranquila, Lily. Ya casi llegamos a ti. ¿Puedes mover los deditos?» Unos segundos de estática. Y luego, la voz de Lily. Pero esta vez era diferente, más baja, más extraña. «No puedo. Él no me deja». La multitud contuvo el aliento. Él, desde la superficie, las linternas no alcanzaban a iluminar el fondo del pozo. Era un túnel sin fin, una grieta en la tierra que parecía devorar la luz. Los rescatistas redoblaron esfuerzos, excavaron, bajaron oxígeno, trataron de alargar el túnel para alcanzarla. Pero con cada hora que pasaba, algo en el ambiente cambiaba. El aire se volvió más pesado. El sonido del viento entre los árboles sonaba como un lamento. Y lo peor de todo, el micrófono captaba ruidos que no venían de la niña. Eran golpes, pequeños, insistentes, como si algo arañara las paredes del pozo. Uno de los técnicos de sonido, pálido como un cadáver, se quitó los audífonos de golpe. «No estamos solos aquí». A las 3 de la madrugada, Lily habló de nuevo. «Mami, ya no tengo miedo». Pero su voz no sonaba como la de una niña. El tono de voz de Lily había cambiado. Ya no sonaba asustada. Sonaba ausente, como si algo la hubiera vaciado por dentro. Su madre, con la garganta destrozada de tanto gritar su nombre, tomó el micrófono temblando. «Lily, no te duermas, amor. Quédate conmigo. Los rescatistas casi llegan a ti». La respuesta fue un murmullo con eco, como si su voz se duplicara dentro del pozo. «No estoy sola, mami. Él me cuida». El rescatista, que estaba operando la cámara de fibra óptica, palideció de golpe. Ajustó el lente. Lo movió lentamente en la oscuridad. Algo se movió allá abajo. Al principio,
Pensaron que era un error de la transmisión, algún fallo en la señal. Pero entonces, la imagen se estabilizó y lo vieron. Un par de ojos brillaban en la negrura. Ojos que no deberían estar ahí. Ojos que miraban hacia arriba. Los técnicos gritaron. Uno de los periodistas dejó caer su micrófono. Era imposible. El jefe del equipo de rescate reaccionó de inmediato. Ordenó acelerar la excavación. Tenían que sacarla ya. Pero Lily no gritó pidiendo ayuda. No lloró, solo susurró. «Mami, ya no me duele». Y por primera vez en toda la noche, rió. Un sonido agudo, quebrado, que no pertenecía a una niña de 6 años. Algo estaba con ella, algo que la hacía reír. Y entonces, el suelo tembló. Una vibración profunda, como si el pozo estuviera vivo. Y antes de que alguien pudiera reaccionar, se escuchó un último susurro en la radio. «Ya es tarde». Y la señal se cortó. El silencio fue peor que cualquier grito. El equipo técnico golpeó la radio, tratando de recuperar la señal. Nada. El micrófono ya no transmitía. La cámara dejó de funcionar. Lily se había ido, pero el pozo seguía haciendo ruido. Al principio, eran susurros, frases sin sentido, palabras que se mezclaban con el viento. Luego, fueron golpes. Algo rasguñaba las paredes del túnel desde adentro. Los rescatistas, desesperados, siguieron cavando. El suelo estaba más blando que antes, como si el pozo se estuviera hundiendo. Uno de los hombres, con una cuerda atada a la cintura, intentó descender con cuidado. Bajó un par de metros, iluminando el camino con su linterna. Y entonces lo vio. Las marcas en la pared. Manos, pequeñas, infantiles, marcadas en la tierra húmeda, como si Lily hubiera intentado trepar para salir. Pero lo que hizo que el rescatista gritara no fueron esas marcas. Fue lo que había más abajo, porque junto a las huellas de la niña había otras más grandes. Dedos largos, huesudos, presionados contra la tierra, como si algo hubiera estado escalando con ella. El rescatista gritó para que lo subieran, pero antes de que lograran sacarlo, el pozo tembló otra vez, y una sombra subió veloz desde la profundidad. El hombre gritó. Los demás tiraron de la cuerda, pero él ya no estaba solo. Algo lo agarró, y antes de que lograran sacarlo, fue arrastrado hacia abajo. El pozo se lo tragó. Los gritos resonaron en la superficie, la tierra crujió, y entonces el pozo se derrumbó. Una nube de polvo y escombros cubrió todo. El rescate había terminado. Y Lily jamás salió de allí. El polvo se asentó lentamente, revelando lo inevitable. El pozo había colapsado por completo. Ya no había manera de entrar, ni de salir. Los rescatistas, cubiertos de tierra, miraban el agujero con una mezcla de horror e impotencia. 2 personas habían quedado atrapadas allí abajo, Lily y el rescatista que intentó salvarla. Pero nadie se atrevía a decirlo en voz alta, porque algo no encajaba. El pozo no se derrumbó por accidente. La forma en la que el suelo se había cerrado, tan rápida, tan precisa, era como si la tierra misma hubiera decidido sellar su entrada. Alguien sugirió seguir cavando. Otro propuso traer maquinaria pesada, pero el jefe del equipo negó con la cabeza, pálido. No podemos seguir, no es seguro. Nadie protestó, nadie discutió, todos lo sintieron. Ese pozo no quería ser abierto de nuevo. La madre de Lily cayó de rodillas, temblando, las manos cubriéndose el rostro. Sus sollozos fueron la única prueba de que aún quedaba algo de humanidad en aquel lugar. La prensa transmitió la noticia en vivo. Millones de personas presenciaron el momento en que la esperanza se convirtió en tragedia. Pero entonces, los micrófonos captaron algo, un sonido. Venía del suelo. La transmisión en vivo se congeló por unos segundos, pero los que estaban allí
Los que rodeaban el pozo sellado lo escucharon con claridad. Risas. Una risa infantil, lejana, como si viniera desde lo más profundo de la tierra. Era la voz de Lily, pero no sonaba como antes. Las risas no se detuvieron. La multitud enmudeció. Los periodistas dejaron de hablar. Los rescatistas intercambiaron miradas de puro pavor, porque lo que sonaba bajo sus pies no era la risa de una niña asustada. Era otra cosa, un murmullo distorsionado, con ecos que no deberían existir, como si algo más estuviera riendo con ella. Y entonces, la tierra empezó a latir. No fue un temblor, fue algo más profundo, una vibración rítmica, como un pulso, como si el pozo estuviera respirando. Alguien gritó. Los periodistas salieron corriendo. La madre de Lily tuvo que ser sujetada por 2 oficiales cuando trató de lanzarse sobre la tierra sellada. Pero todo paró de golpe. El latido, la risa, el sonido. La noche quedó en un silencio absoluto. Y en ese instante, todos supieron que algo terrible había ocurrido. El rescate fue cancelado oficialmente. No quedaba nada más que hacer. Pero la historia no terminó allí. Días después, el equipo de sonido revisó las grabaciones de la transmisión y descubrieron algo que nadie había notado antes. Justo antes del derrumbe, cuando el rescatista bajó y vio las marcas en la tierra, hubo un susurro captado por el micrófono. Era una voz grave, áspera, inhumana, y dijo solo 3 palabras: «Ella es mía». Los técnicos de sonido repitieron la grabación una y otra vez. La frase era clara, demasiado clara. No era estática, no era un fallo en la señal. Alguien o algo había hablado en el pozo. La noticia nunca salió a la luz. Las autoridades ordenaron borrar la grabación. Dijeron que era para evitar el pánico. Pero los que la escucharon nunca volvieron a ser los mismos. No podían olvidar la voz. No podían olvidar la sensación que les provocaba. Como si algo los estuviera observando desde la oscuridad. Los días pasaron. Luego semanas. La tragedia quedó enterrada en la memoria colectiva. El mundo siguió adelante. Hasta que comenzaron las llamadas. La madre de Lily recibió la primera. Eran las 3:33 de la mañana cuando su teléfono sonó. Aturdida por el sueño y el dolor, contestó sin pensar. Y lo que escuchó le heló la sangre. Una respiración entrecortada, un susurro, y después una voz infantil que no debería estar allí. «Mami, tengo frío». El teléfono se le cayó de las manos. Marcó de inmediato el número. Llamada fuera de servicio, pero la siguiente noche, el teléfono sonó otra vez, y esta vez la voz no estaba sola. Alguien más respiraba al otro lado de la línea. Y, justo antes de que la llamada terminara, una risa profunda retumbó en el altavoz. Lily nunca salió del pozo, pero el pozo nunca la dejó ir. Las llamadas continuaron cada noche, siempre a las 3:33 de la mañana, siempre con la misma voz. «Mami, tengo frío». Al principio, la madre de Lily pensó que estaba perdiendo la razón, que era su mente jugándole una broma cruel. Pero entonces, otros empezaron a recibir llamadas. El jefe de los rescatistas, uno de los periodistas, un vecino que vivía cerca del lugar. Todos escuchaban la misma voz. «Tengo frío. ¿Por qué me dejaron aquí?». Algunos contestaban, desesperados, pidiendo perdón, suplicando una respuesta. Pero la niña nunca respondía, porque no estaba sola. Cada llamada terminaba con una respiración más profunda, una voz más grave, un susurro que hacía temblar la señal del teléfono. «Ella es mía». Y luego, el silencio. Las líneas eran rastreadas, pero nunca llevaban a ninguna parte. Los registros telefónicos no existían, como si nunca hubieran ocurrido. Con el tiempo,
las llamadas se hicieron menos frecuentes, pero nunca se detuvieron por completo. Incluso hoy, hay quienes juran que, si caminas cerca del terreno donde estaba el pozo, puedes escuchar algo. Si prestas atención, en las noches más frías, cuando el viento sopla con un eco hueco, puedes oír su voz. Un susurro desde la profundidad de la tierra. Mami, tengo frío. Y si respondes, él también te escuchará. La historia de Lily terminó en el pozo, pero su voz sigue ahí afuera. ¿Y tú? ¿Qué harías si, en medio de la noche, tu teléfono sonara y al contestar escucharas un susurro? Tengo frío. Recuerda esto. Algunas llamadas no deben ser respondidas. Si te gustó esta historia, dale like, comparte este video y dime en los comentarios, ¿qué harías si recibieras la llamada de Lily? Suscríbete para más relatos que no te dejarán dormir o escapar.